Tomémonos un momento para decir lo que piensa, a cada uno su derecho para expresar sus ideas, que nadie se quede ausente, que no haya más silencio, que vengan todas las voces, que es hora de Foro Abierto. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas, SUDECA, presenta Foro Abierto, a través de su red de emisoras: Radio ABC, Radio Corazones, Radio Marién, Magis FM, Radio Ceiba, Horizonte FM, Radio Callacoa, Radio Enriquillo y Radio Santa María. Ante ustedes, Foro Abierto. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Buenos días, amigos oyentes. Una vez más estamos en Foro Abierto, a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, para compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestras informaciones, siempre con la actitud de que esas informaciones y reflexiones nos sirvan para enfrentar la vida, tener un propósito en la vida. En estos tiempos estamos viendo lo que parecía que era imposible que llegáramos a ser nosotros testigos de eso. Es un momento de crisis como nunca antes. La humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, logró un tiempo de paz hasta el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas, ¿recuerdan? Ahí se rompió todo. Y desde entonces hemos entrado en un tiempo de crisis que ha ido increciendo, como se dice. Y eso se ha puesto al modo más dramático, más difícil de asimilar, a partir de la guerra de Ucrania y ahora con lo que está ocurriendo en Israel. Entonces, este es un tiempo en que la humanidad tiene que despertar y darnos cuenta de que solo tenemos un solo camino. La confrontación, la competencia, es la que nos ha llevado hasta esto. Solo entiendo yo el compartir los bienes de la tierra que están ahí para todos, ahí para todo el mundo, para que nadie pase hambre, para que nadie sea, objeto de cualquier situación de... En fin, es una posibilidad que tenemos ante el drama que está viviendo la humanidad. Y en ese sentido, hay un elemento esencial, que es el que nosotros siempre le damos, creemos nosotros que tiene, ¿no? Para que la gente entienda qué es lo que nos conviene. Tenemos que educarnos, hay que educarse. Por eso la educación es nuestro principal objetivo. Durante mucho tiempo le hemos dedicado programas especiales a reflexionar sobre la educación. Porque como yo he dicho otras veces, a partir de ese libro de Jacques Delors, que dice que la educación es un tesoro, yo he dicho que no, que eso está mal. La educación no es un tesoro, no. La educación es el tesoro. Es el tesoro. Es la actividad principal del ser humano. Porque es lo que nos permite despertar la conciencia y no asumirnos como uno superior a otros o inferior a otros. Es la educación. Ese es el camino. Esa es la llave de oro. Por eso para nosotros ha sido muy importante reconocer, y aprovecho, me estoy metiendo ya en parte del tema, de que nosotros tenemos, por ejemplo, un tesoro con respecto a la educación, que yo no sé cómo no se ha hecho uso de eso desde hace tiempo. Señores, yo me puse, incluyendo los amigos y amigas que tengo, escuché a una persona, una gran maestra, y me asombré de coincidir con ella. Usted sabe la cantidad de personas, hombres y mujeres que tenemos en este país, maestros, maestras, incluso con cualquier especialidad, en fin, como un PhD, como yo digo. O sea, hacemos un listado de profesionales de la educación. Es impresionante lo que hay aquí en hombres y mujeres, que no se aprovecha. Entonces, nosotros tenemos, lo digo con toda sinceridad, nuestra esperanza puesta en la educación. Hoy vamos a hacer un ejercicio más de esos que a nosotros nos gusta y que tiene que ver con la educación. Y vamos a invitar, o invitamos, ya está aquí, a un maestro, lo ha sido desde, yo creo que desde chiquitico,
pero además, como yo siempre le digo, suerte que ya él valora el Ureña, óyeme a mí, como debe ser, porque señores, ser descendiente de Salomé Ureña, eso es un orgullo, realmente como una cosa de que, qué bien que vengo de ahí. Entonces hoy vamos a hablar de educación. En el momento que se está viviendo, he visto a varios educadores con una actitud muy reflexiva, hablando de eso. Y este momento de crisis hay que aprovecharlo precisamente para eso. Alguien dijo por ahí que los momentos de crisis usted lo puede tomar para dos cosas. Comenzar a decir malas palabras, y ¿verdad? O, como dice alguien por ahí, quien lo dijo fue una mujer, sembrar semillas de esperanzas. Sembrar semillas de esperanzas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Vamos a sembrar semillas con el doctor en educación, Leonardo Baleirón Ureña. ¿Cómo está, Ureña? Yo estoy muy bien, José Enrique. Qué bueno. Y mejor ahora que estoy aquí contigo. Ya. Eso de sacándole punta al lápiz que pusiste ese... Señores, ¿tú te recuerdas, Tony? Cuando tú le sacabas punta al lápiz. Pues, tanto era así que a veces en el curso solamente habían dos que tenían sacapunta. ¿Tú ves? Y todo el mundo ¿Tú no te habías olvidado de Claro eso? que no. El que tenía un sacapunta era el dueño del curso. Porque todo el mundo podía tener un sacapunta. Igual que tenía bate, pelota y guante. Exactamente. O belluga. Así es. Qué bueno. Leo, bienvenido a Foro Abierto. Gracias, En este momento tan especial que vive el país. Dejémoslo lo que es la política a los políticos y dediquémonos a nuestra pasión, que es la educación. Yo siempre traigo eso porque en mi mente y en mi corazón tengo el recuerdo del profesor Ramón Rafael Casado Soler, Que fue el profesor también. Exactamente, que es uno de nuestros líderes internos y que nos ayuda a tener una visión de Dominicana, el país del amor eterno, positivo. Me callo porque después Tony me dice, pero deja hablar al invitado que hable. Sí, bueno, gracias, José Enrique. Tú sabes que, bueno, para mí educar y la educación siempre ha sido mi norte. Pues yo desde muchacho fui catequista, fui dirigente con los salesianos del grupo Domingo Sabio, y eso era educar. Claro. Eso era educar. Me eduqué en una familia con dos seres extraordinarios, con unas hermanas extraordinarias. No tuve hermanos, sin embargo tuve la oportunidad de tener 6 hermanas. Incluso, digamos que educadoras también en cierto sentido, ¿no? Y después, bueno, mi andar ha sido ese. De hecho, aunque nunca hablo de las cosas que me suceden a mí, sin embargo, lo voy a hacer esta vez. El lunes, cuando llegué a la oficina, una de las estudiantes me había puesto un mensajito por WhatsApp y me dijo, profe, le dejé un cariñito en el área tal de ciencias naturales. Cariñito. Sí, también yo paso a buscarlo. Para mí no fue un cariñito, sino que fue un cariñote. Me dejó unos cacao muy chulos, muy qué sé yo qué, pero me dejó a nombre de ella y de otras 3 personas más. Le dijo, oye el mensajito que me dejó, que me sacó, bueno, me dice, profe Baleirón, su calma, confianza y honestidad dentro y fuera del aula nos llena de gratitud. No solo sus enseñanzas, sino cómo las enseña, hacen de ese momento compartido en clase uno tan especial. Ya. Y lejos de, digamos, de lo que eso significa para mí, que significa muchísimo, porque efectivamente trato de que el aula se convierta en una oportunidad especial para los muchachos, que ellos puedan decir su palabra, aprendan, investiguen, indaguen, piensen, cuestionen, imaginen, sobre todo, imagínense cosas. Efectivamente, yo creo que el reto de la educación es ese. Yo te voy a hacer una pregunta, romper un poco el esquema. Lo que yo he vivido, lo que yo creo, y ya lo que es mi forma de entender las cosas, yo creo que realmente el verdadero profesor no enseña, sino que motiva. Y de eso depende de su actitud. Porque al final, tú le puedes dar cualquier cantidad de datos, en fin, ¿no? Si el alumno no está motivado, no tiene esa posibilidad de... No importa lo que tú digas o hagas. El alumno, yo entiendo, reacciona. Eso es lo que dice Freire, que educar no es pasar tu conocimiento al alumno, sino
crear las condiciones para construir ahí. No sé si estoy equivocado, pero eso es lo que yo pienso. No, precisamente. De hecho, yo recuerdo mi experiencia personal cuando, hace muchísimos años, en la universidad, quien fue mi maestro de la universidad, el doctor Enerio Rodríguez Arias, que tú lo conoces muy bien, un maestro de maestro. Introducción a la psicología. Uf, Bueno, un Enerio, era, que se salió, él iba a ser cura. él iba a ser sacerdote, Exacto. un hombre con una formación en filosofía extraordinaria, un conocedor. Que podía ser luchador, además, porque... ¿Tú sabías que todavía Nerio hace ejercicio? No me pesa. digas. Sí, porque Sí, es cualquier cosita. Sí. Conocedor de Kant, de Platón, de esos grandes filósofos. Yo recuerdo que yo siempre le dije a él, profe, si hay algo que usted me enseñó, fue a pensar por mí mismo, a indagar, a buscar, a no descansar nunca en esa búsqueda del conocimiento, de la reflexión profunda, del no estar contento con lo que yo leo, sino siempre cuestionar. Y yo siempre le digo a los estudiantes, incluso cuando yo diga algo en el aula, pregúntenme, profe, ¿qué presupone eso? ¿O qué supone eso? O sea, indaguen, cuestionen, porque esa es la labor del educador, hacer que el muchacho genere, la muchacha genere una actitud de búsqueda permanente. De la verdad, yo no sé si de la verdad, pero sí del conocimiento, de aquello que de alguna manera le va a permitir a ellos crecer como persona, crecer como profesional cuando comiencen ya a ejercer como profesional, pero sobre todo a crecer como persona, a cuestionarse, a cuestionar el mundo, a cuestionarlo todo. Porque al principio, definitivamente el principio del conocimiento, el principio del desarrollo, es la incertidumbre, el cuestionamiento permanente, es hacerse preguntas, buscando respuestas. Yo creo Nada que permanece. Todo está en constante y absoluto cambio. así mismo es. Y yo siempre les digo a ellos, miren, hay muchas cosas que están en los libros escritas y uno pudiera decir, definitivamente parece que sí que son ciertas, ¿no? O sea, hay muchas teorías que están ciertas. Pero las teorías, como las cosas en la vida, crecen, se desarrollan y mueren. Y ese es el devenir de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes tienen que estar en constante búsqueda. Yo quiero aprovechar, porque escuché a alguien, me pareció totalmente válida, y si hay alguien que puede responder o reflexionar con propiedad, que además que te he escuchado en cierta forma en la misma línea, eres tú. Siempre aclaro que cuando en el caso de Leo Baleirón le digo tú, porque sería difícil que yo diga, mira, eso sería falso. Estoy hablando con el doctor Leonardo Baleirón Ureña, doctor en educación, y creo que es pertinente hacer esa aclaración. Decía alguien y se quejaba del el estado en que tenemos a la educación dominicana, con el famoso, el PISA famoso, ¿verdad? Donde se evalúa la educación a nivel de toda América Latina, no sé si del mundo. Y ella decía algo que yo no es la primera vez que lo escuché a un antropólogo, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se comenzaron a hacer pruebas de inteligencia en los guetos donde habitaban la gente, los afrodescendientes, a partir de conceptos elaborados en un sector de la sociedad totalmente diferente. O sea, los amos tenían su forma ¿verdad? Sus valores, y con esos mismos valores querían evaluar la inteligencia de los esclavos. Evidentemente los esclavos se la llevaban totalmente en contra, porque le estaban siendo evaluados desde conceptos y valores que ellos no conocían. Entonces, esa señora, esa persona, hablaba en esos términos de PISA. Ella decía que se valoraba, se ponía a evaluar la educación dominicana a partir de conceptos elaborados en otros niveles, en otras áreas, para aplicárnoslo a países como el nuestro, en condiciones y situaciones totalmente diferentes. Y que por eso era evidente que no íbamos a salir con el mejor de los resultados. A mí, yo he echado, muchos años en educación en el área técnica, todo el mundo lo sabe, en televisión educativa, me parece pertinente eso. Y yo quisiera que una vez más, aunque ya tú lo has hecho, tu punto de vista sobre ese sitio en que nos han puesto como de castigo ahí, con la prueba PISA, en este momento, ¿qué tú piensas? ¿Es un momento, por ejemplo, que hay que hacer grandes cambios? Cuestionar la ADP, cuestionarlo todo, cuestionar la inserción todavía de la política en educación.
¿Cuál es tu punto de vista en este momento? Te voy a decir los sí y los no. En el sentido de que, digamos que en esencia, estoy de acuerdo con lo que esa persona planteaba. Nosotros nos incorporamos a PISA hace ya unos años y de hecho, desde el momento en que nosotros como país, digo, no nosotros personas, sino como país nos incorporamos a PISA, de hecho yo he ido participé en las primeras cuestiones de esas, ¿no? Las aplicaciones de esas, excepción de la última. Uno ha ido creando en el ambiente de PISA y generando en el ambiente de PISA un pensamiento sobre de que, bueno, ciertamente, fíjate que PISA, a diferencia, por ejemplo, de otras evaluaciones, otras aplicaciones internacionales, no evalúa conocimiento. No evalúa conocimiento. PISA evalúa competencia. Si sabes leer, si entiendes lo que lees y sobre todo si sabes aplicar lo que tú lees a la realidad resolviendo algún tipo de problema. Eso es lo que hace PISA en sentido general. Y en ese sentido yo digo, bueno, eso es interesante porque independientemente de la cultura, independientemente de la situación, yo tengo que aprender a entender las cosas, yo tengo que aprender a entender la realidad. En estos días en mis clases, le planteé a los muchachos el viejo dilema de la caverna de Platón. Entonces, para provocarlo, en el sentido de decir, mira, si te pasa toda la vida mirando la pared blanca, posiblemente no eres capaz de entender que la pared de al lado es crema, solamente es blanca. Entonces, no, tú tienes que ser capaz de darte cuenta de lo que hay, y de qué te puede servir eso también. Incluso lo estaba provocando sobre ese tema, y haciéndole muchas preguntas. Y yo creo que bueno, que nosotros estemos en el último lugar, en el penúltimo lugar a veces, yo digo, bueno, esa es la expresión de lo que ha pasado en el país en términos educativos. O sea, en términos educativos nosotros todavía en el aula, fíjate que yo lo planteo de esta manera, desde el 92 hacia acá, todas las reformas que hemos hecho se han quedado a nivel de ¿qué? De la sede central, fundamentalmente. En términos de que todos los recursos se gastan ahí, en la sede central. La sede central ha crecido como un monstruo. Pero tú vas a la escuela y no puede ser que en la escuela no haya un libro, por Dios. Que tú tengas un maestro que no esté bien formado, que no sea capaz él mismo maestro de leer. Es un tema serio. La escuela está tan lejos del ministerio. ¿Por qué? Pues la escuela no llega a nada. Y entonces la escuela vive arañando las cosas, vive en un estado serio y eso lo lleva, incluso porque se lo he interpretado a algunos directores y maestros, es una especie casi de indefensión, es decir, es una especie de desesperanza aprendida, es decir, es que siempre ha sido así, Leo, es que esto no va a cambiar, es que esto no va para ningún lado. Ahora, sin embargo, yo, como tú lo planteabas, siempre trato de recuperar la esperanza, porque yo creo que aún detrás, en el medio de toda esa oscuridad, en medio de todas esas cosas, siempre hay una aunque sea un atisbo de luz, que sea capaz de provocarme y decirme a mí, concho, entonces tengo que mirar para allá. En la prueba última de PISA, la que se publicó en el 22, como también en la anterior a la del 22, hay un dato que yo digo, todavía el sistema educativo, bueno, las autoridades en el sistema educativo no le prestan atención, que también ha salido en las evaluaciones diagnósticas de tercero y sexto de primaria, que hace el mismo ministerio, o sea, que hace la Dirección de Control de Calidad del ministerio. Y es el siguiente. En la última PISA del 2022, en el informe que la oficina de PISA de la OCDE manda al país, hay un párrafo pequeñito que dice, en República Dominicana, por encima del promedio
de los países OCDE. Por encima del promedio de los países OCDE. Y ¿Qué con significa, nota qué significa OCDE? Organización del Comercio y Desarrollo Económico. Ujú, Que son, o sea, los países grandes. ujú. O sea, en República Dominicana, por encima del promedio de los países OCDE, un 13% de los estudiantes del quintil 1, es decir, los más pobres, tienen resultados superiores. Repite eso otra vez y explícalo. Estamos hablando de que las escuelas que están en los sitios más deprimidos, donde hay más pobreza, tienen un nivel de aprendizaje. Un 13% de los muchachos que están en esas escuelas que bien mencionas, es decir, la del quintil 1, la más pobre, tienen resultados promedio por encima de los del quintil 5, que son los más ricos. Ya. Entonces tú dices, Oh. y eso es posible. Cuando en sentido general, el factor que mejor predice los resultados es el nivel socioeconómico, ¿cómo diablo es que hay 13% de los muchachos del quintil 1 con resultados superiores, no de que igual, superiores a los del quintil 1? ¿Y tú, qué lectura tú le das a eso? Tú que conoces también el sistema. Que hay maestros, maestras, directores, hay escuelas que están comprometidos con que los muchachos aprendan. Yo pienso esto, eso que tú estás diciendo para mí es muy importante. Yo he dicho siempre que el tipo de y lo digo por mi vivencia directa, no de porque yo no vengo de la clase alta, todo el mundo lo sabe, vengo de barrios. Yo siempre, y todo eso se está viviendo. Yo siempre digo, hay una riqueza que solo se da en eso que llamamos pobreza. Cuando la gente depende de la relación con el otro y que no está viviendo en base a que tiene, qué sé yo, cuántos millones en el banco y que tiene su casa. No, hay una relación, hay una riqueza humana que solamente se da en los barrios. Y por eso yo estoy tratando de que acá en UDECA retomemos aquella idea de un país de vecinos. Esa vecindad donde el vecino le decía a la vecina, écheme el ojo a la casa que voy a salir. Óyeme, esa relación de hermandad solo se da en esas áreas. Del buen vecino. Del buen vecino. Entonces, la gente no lo entiende. Esa es una riqueza que te lo da la relación de persona a persona. Mira, José Enrique, en INTE hicimos un panel a propósito de tema de educación y ética. Y yo recuerdo que yo soy miembro de la Comisión Nacional de Bioética. Yo les decía a los amigos de bioética, sí, pero yo no quisiera hacer que nosotros seamos lo que hablemos. Nos vamos a poner a hablar los directores sobre el tema. Y yo invité a 2 directores. Yo era el que organizaba el panel. Yo invité a 2 directores. Uno de ellos trabaja con la gente de Fe y Alegría, gente genial, gente buenísima, claro. Que ahí Fe y está Alegría detrás de es un ellos, ejemplo. Los jesuitas. Pero invité a una directora que yo se lo decía a ellos, miren, ustedes se van a sorprender de esa señora cuando yo la traiga para acá. Ella se llama Andrea Suero, una joven mujer que tuvo un sueño hace muchos años, y el sueño era en el basurero de Rafael, en Santiago de los Caballeros. Como diría la gente del pueblo, en el basurero de Rafael, donde estaban todos esos niños buzos. Ella se fue al basurero y llegó a un acuerdo con la familia de que los niños del basurero no fueran buzos, fueran a la escuela. Una escuelita que ella puso al lado del basurero de Rafael. Al lado del basurero de Rafael. Cuando esa señora empezó a hablar, cuando Andrea, le voy a decir Andrea, mi amiga, cuando Andrea empezó a hablar allá en el panel y puso algunos videos de las cosas que ella encontró cuando llegó ahí, brazos de niños que las palas mecánicas le arrancaban porque los niños estaban metidos en el basurero, niños que dormían entre la basura. Cuando ella puso todo eso, yo te digo, la gente que estaban ahí, bueno, de todo hubo, lágrimas y de todo, pero cuando ella presenta lo que es la realidad de esa escuela hoy y de los logros que esa escuela tiene hoy, entonces se sorprende. ¿Por qué? Porque son niños y niñas con una alegría impresionante, que van aprendiendo de una manera impresionante y con un orgullo, me dice ella, ya tengo 3 de mis muchachos estudiando maestría. Wow. Maestría en España, que ella logró conseguir esa beca.
Y entonces me dice ella, yo no puedo descansar. Yo te voy a decir y me dijo una cosa que para mí todavía me llenó de mayor orgullo. Me siento orgulloso de ser su amigo. Me siento muy orgulloso. Y me dice ella a mí, yo soy gremialista, porque yo creo en el gremio, yo soy del ADP. Ahora, en mi escuela nunca se suspende la clase por ninguna razón, de ningún tipo. Porque por encima de los derechos de los muchachos no hay ningún otro derecho. Exactamente. Y entonces ella dice, no, el día que hay un llamado a huelga, hay un llamado a la reflexión en la escuela y seguimos dando clases. Hay un llamado a la reflexión sobre la situación de la educación. Entonces yo digo, hay esperanza, porque hay personas, hay gente, óyeme, que nos está mostrando a nosotros que no es verdad que este país será un país pobre, pero con gente demasiado buena, con gente demasiado capaz, con gente con una actitud ante la vida que uno se sorprende. Y esos son esos directores. Así es. Que son los directores de ese 13% de los muchachos que tienen resultados de PISA altísimos. Y a lo mejor que esos directores no tienen ninguno de ellos un PhD. No, hombre, que van a tener PhD. Entonces, te digo, o sea, yo creo que ahí hay que buscar la raíz del problema. O sea, no, yo no le voy a echar la culpa a PISA. PISA que siga haciendo su cosa, que lo siga haciendo ellos. Que yo no le voy a echar la culpa a PISA. Yo voy a decir, me voy a echar la culpa yo. Y yo voy a decir yo, porque yo fui funcionario del Ministerio de Educación, y voy a decirlo así, o sea, yo también fui responsable de ese problema tanto en el Ministerio de Educación, pues fui funcionario del Ministerio de Educación, o sea, no puedo desvincularme de eso. Pero en la escuela dominicana hay mucha gente. Yo creo que esto, por lo menos, yo tengo un sueño. Yo creo en la educación dominicana, creo en los maestros y maestras de nuestro país, y mi sueño es, primero, que dejemos ya de traer expertos, por favor. Como un experto. No sé si te recuerdas que lo trajeron ustedes, aquel señor, no recuerdo si era de Holanda, de esos países de Europa. Cuando él llegó acá, él vino a un seminario, tú estabas en eso, era de ustedes. Y él cuando llegó a lo primero era todo así, muy huraño, para decirlo de alguna manera. Yo le recuerdo alto, grande, así colorado, ¿no? Rubio. Entonces él comenzó a mezclarse con los maestros dominicanos. Y terminó que no quería irse del país. Él no quería irse del país porque él se enamoró de la forma de ser de nosotros. O sea, viene un experto con todo eso. Yo creo que este es un momento, vuelvo y reitero, por eso estamos haciendo este programa, y me alegro de que Leo haya venido, en que es un momento de ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a echar cualquier cantidad de malas palabras o vas a sembrar semillas de esperanzas? Vamos a sembrar semillas de esperanza. Vamos a hacer una pausa. Tony. Invitamos a todos los enlaces, amigos y oyentes de estas emisoras al gran encuentro sorteo que realizaremos el domingo 2 de junio desde las 8:30 de la mañana en el Colegio Quisqueya de la 27. Tendremos una reflexión con el Padre José Pastor Ramírez, adoración al Santísimo y a las 11:30 la Santa Misa. En la tarde, la participación artística de los ministerios Tribu de Dios y Rafi Rey. A las 3, el tombolazo, un carro del 2024 0 kilómetro y varios premios más. 8:30 de la mañana, Colegio Quisqueya de la 27. Encuentro y sorteo Madres 2024. Más información en el 809-684-2888, extensión 224. Invitan Radio ABC y Vida FM. Mami, está rico. Qué bueno, hija. Así me gusta verte con mucho apetito. Sí, mami. Cada vez me gusta comerme todo con punto y coma. Dime, ¿te sirvo estas hojas? Solo son unas cuantas paginitas más. Sí, mami, me lo voy a comer todo hasta la última página. Es verdad que te ha gustado este libro, hija. Sí, mami, y gracias por servirme lectura fresca todos los días. Sí, hijita, mi misión es alimentar bien tu inteligencia para que seas grande y exitosa en la vida, y claro que lo serás. Mami, qué rico. ¡Ay, qué linda! Enseñarles el don de la lectura es el mejor alimento que podemos darles a nuestros hijos. Leer es saber. Saber es poder.
una producción de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Seguimos aquí en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA, conversando con el doctor en Educación, Leonardo Baleirón Ureña, y, ¿por qué no?, sembrando a nuestra manera de ver las cosas semillas de esperanzas. Yo quiero que Leo nos hable un poco, si es verdad lo que yo estoy sintiendo, que eso del plan decenal es una oportunidad en que realmente la población dominicana se vea en espacios. Yo participé en lo que fue el otro plan decenal. En ese momento todavía yo estaba en educación. Y fue impresionante cómo la gente respondía a los llamados en las comunidades. Iban todo tipo de personas y se involucraban en las discusiones. Yo creo que esa es una oportunidad. Tenemos una llamada ahí. Buenos días. Hola. No se oye nada, Tony. Mira, a ver. Esa consola es demasiado moderna. Míralo como está él punchando. Hola. Ahora Buenos días, José Enrique. ¡Ey! ¿Cómo está? Bien, cuéntame. Sí, no, ¿Cómo está el sur? Leoncio no va desde Barahona. El sur está el sol, un sol radiante. Qué bueno. Preparado para mañana ejercer el derecho al voto. Qué bueno. Sí, la cosa es, José Enrique y Baleirón, el doctor Baleirón, que ya lo he oído en varias ocasiones. Quiero, de cara a la educación, las ofertas electorales o electoreras no han faltado en esta campaña. Ya. Ese es el menú principal. Ofertas. Sin embargo, yo le preguntaría a Baleirón, de cara al próximo cuatrenio, ¿qué sería el plan, verdad? Porque parece que no hay un plan todavía específico en cuanto a la educación. ¿Cuál sería lo más prioritario ahora para este próximo cuatrenio, verdad? En que los políticos se han engalanado, es decir, haciendo promesas. Y en el área educativa, ¿cuál sería la parte más importante ahora en este próximo cuatrenio? Gracias. Buenos días. Bueno, es una pregunta complicada, difícil, pero yo te doy mi punto de vista. Lo primero es, la primera medida, y es la medida que voy a mencionar, es la que ninguno lo va a hacer, es crear las condiciones para que haya una transformación de la educación, y eso significa sacar la politiquería de la educación dominicana. Sacar la politiquería. ¿Tú sabes quién fue que dijo eso, verdad? Hace un tiempo. Claro que sí. Él la más le dijo, presidente, Horacio Vázquez, solamente tengo una petición para usted. Saque la política de la escuela. Saque la política de la Hasta escuela. Ahí llegó él. Y eso es para mí como la condición necesaria. No suficiente, pero sí la condición necesaria para que en educación pueda darse un proceso de transformación real. Y digo esto porque he dicho muchas veces, y lo voy a seguir diciendo, el gran flagelo que ha sufrido la educación dominicana a través de todos estos años, puedo hablar de los últimos 31 años, 32 años, porque yo estoy en educación metido directamente en todos los procesos desde el 89, cuando comenzó plan educativo, y después plan decenal y todo eso. Es que si hay algo complicado en educación es la no continuidad de las políticas. Exactamente. La no continuidad de las políticas. Sencillamente basta con que se cambie al ministro, al director, y las cosas dejan de ser, o sea, se abandonan. Entonces nunca hay oportunidad de uno saber si una política determinada realmente pudo haber logrado los efectos o las consecuencias que se esperaba de ella. Entonces, para mí, una condición necesaria, no digo suficiente porque eso no es suficiente, pero sí necesaria, es sacar la politiquería, vuelvo y digo, no la política, la politiquería del sistema educativo dominicano. El sistema educativo dominicano se ha convertido, sobre todo a partir del 2013 con el 4%, en la oportunidad de que la persona logre, ¿cómo se llamaba aquel concepto que se utilizaba para poder decir el inicio de las riquezas y por tanto de hacerse. Sí, de hacerse dinero, ¿verdad?
se ha convertido en eso. O sea, es como mi oportunidad de yo dar el gran salto económico. Eso se ha convertido en la educación y en todos los sentidos. Yo te digo una cosa, o sea, uno porque a veces uno oye los números y es muy difícil uno imaginarse eso, pero cuando a mí me dicen mira, del 2013 para acá se ha invertido en educación $1.600.000. Yo no sé cómo se cuenta eso. Un bi. Bi. O sea, él no está diciendo mi, sino billón. Bi. Yo no sé cómo que se es cuenta un millón eso. de millones. Eso Bi es un significa eso un millón de millones. Eso es una cantidad de dinero impresionante. Marea. Eso marea. Porque... Y entonces tú dices, por Dios, ¿y qué ha pasado con ese dinero? ¿A dónde ha ido para todo ese dinero? Porque en la escuela todavía faltan muchísimas cosas. No hay libros. Yo no sé si ya llegaron, creo que sí, que están en los registros, pero no hay nada. Y mira que yo sigo yendo a muchas escuelas, porque a mí me invitan a muchas cosas, a conversar, a hacer cosas en la escuela, me invitan como persona. Y veo que todavía hay muchas butacas rotas, hay muchísimas cuestiones que tú dices, pero por Dios, todavía hay escuelas que no tienen agua. Entonces no puede ser. Eso no puede. Entonces es una condición necesaria. La segunda condición es que no es posible que se siga con el festival de que cualquiera puede formar maestro. No. Yo recuerdo que cuando yo era parte del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación, que hicimos aquel congreso, si mal no recuerdo fue el del 2014, 15 por ahí, que vino una representante de China. Uh-huh. Ella se reía cuando yo decía que ella era la representante de China Popular y decía que China Popular. Prefiero llamarle China Continental. Pero bueno, eso son tonterías. Y ella, cuando le preguntamos, díganos los números de allá, y comienza a hablarnos de los millones de niños que están en primaria, pero los millones de niños que están en primaria. Uh-huh. ¿Y cuántos maestros? Bueno, varios millones de maestros, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuántos cientos de escuelas y universidades forman maestros? Y ahí dice, 6. 6 institutos. 6, claro. 6 institutos. Hay universidades que ofrecen la formación docente, pero es bajo muchísimas regulaciones. Hay 6 institutos para formar a los maestros. Pues ella dice, es que eso no es una cosa de juego. Claro. Es que no es una cosa de juego. La mayor distinción en muchos países orientales es ser maestro. Japón ha podido sobrevivir por la condición de los maestros y maestras. O sea, el que es maestro es una distinción, la más alta de las distinciones. El honor más grande que tú puedes tener es ser maestro en una escuela. Tú sabes la responsabilidad que tú tienes encima de ser parte de lo que están formando a los seres humanos. O sea, es una responsabilidad extraordinaria. Muy grande, muy grande. Entonces yo digo, esa otra es esa. No cualquiera puede estar formando maestros. Uh-huh. O sea, formar maestro no se puede también seguir continuando en la oportunidad para hacerme de dinero. Uh-huh. En este caso como universidad. No, por supuesto que no, por Dios. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Entonces yo digo... De lesa humanidad. Yo digo, si es un crimen quitarle la vida a una persona, no es un crimen quitarle la oportunidad a miles de niños de que se desarrollen como personas. Uh-huh. Eso es un crimen. Entonces, bueno, primera condición, sacar la política. Segunda condición, no cualquiera puede formar maestro. Una tercera condición que yo creo, y el plan decenal tiene en es un reto muy grande que va a tener y que tiene, yo no sé si lo van a hacer. Tú tienes el reglamento del personal docente, tú tienes la ley. Yo digo que en el país no es ley lo que necesitamos. Pues hay una ley de tránsito, ¿y qué? ¿Qué importa la ley de tránsito? Uh-huh. Cuando se creó la ley 6697, yo recuerdo perfectamente que varios personas a nivel internacional decían, República Dominicana tiene la mejor ley de América Latina. Uh-huh. La mejor ley de educación en América Latina teníamos nosotros. ¿Y qué? Tú puedes tener la mejor ley, uh-huh, y eso no tiene por qué surtir efecto.
Entonces, no es, o sea, qué bueno que una ley, pero no es un problema de ley, es un problema de gestión de la realidad, de la gestión de los procesos educativos en la escuela. Exacto. Eso es lo que a mí no me asegura, ni siquiera la ley me lo asegura. No me lo asegura. Me lo asegura que tú puedas tener una organización ministerial que esté organizada justamente para hacer esos procesos en la escuela. Fíjate una cosa, y eso fue lo que escribí en la anterior y lo quise decir en este último artículo de acento, cuando puse sacándole punta al lápiz. Uh-huh. La escuela fue lo que me motivó a invitarte otra vez. La escuela está tan lejos del ministerio, el ministerio no se da cuenta. No se da cuenta. Es que a la escuela lo que llega son la migaja del 4%. El boroneo. El boroneo. Eso es lo que va a llegar a la escuela. Ah, bueno, los salarios, está bien. Y yo te digo una cosa, ¿sabes? Yo creo que, cuidado, cuando a mí me dice una persona, dice, no, porque el maestro está muy bien pago. Hay algunos amigos del funcionario del anteriores, ¿verdad? No, que el maestro está muy bien pago. Yo le digo, ¿tú vivirías con ese sueldo? ¿Tú vivirías con ese sueldo? Ah, no, Leo, pero, no, espérate, tú me estás diciendo que está bien pago. ¿Tú vivirías con ese sueldo? Dedicado exclusivamente a dar clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Tú vivirías de ese sueldo? No, tú no vivirías. Que no es así. El maestro y maestra no tiene tiempo libre, señores. Llega a la casa con cantidad de problemas a resolverlo de la escuela. O sea, en las clases realmente lo que usted ve es una parte. Pero el que es maestro y maestra, de verdad, es totalmente todo el tiempo, toda la semana. Es así. Y el gran reto del plan decenal es crear una carrera docente que el maestro, de acuerdo a desarrollo de su función y al logro de los propósitos, vaya mejorando su salario. Uh-huh. Tú puedes crear categoría de maestro 1, 2, 3, 4, y según vayan dando muestra de que los muchachos están aprendiendo, de acuerdo a ese desempeño, usted va a ganar, usted va a subir su salario. Que el maestro no tenga que verse que tiene que aspirar a ser técnico de distrito para aumentar su salario. No, señor. Es más, con lo que escribía en estos días, que yo decía, cuando la directora me decía a mí, y mira, Leo, cuando nosotros verificamos que la cantidad de alimento que nos llegó no es la que debió llegar, y que la calidad del alimento que nos llegó no es la calidad que se supone que debía tener, y le exigimos al distrito eso, el distrito nos echa a un lado porque el distrito no va a entrar en contradicción con quien está vendiendo esa cosa, esa alimentación. Entonces yo digo, ajá, ¿y entonces? Dice ella, así mismo es. Y es un tema serio. Entonces tú dices, si yo tengo un distrito, yo no creo que todos los distritos funcionen así de esa manera, pero si yo tengo un distrito que no ejerce su función y por lo contrario, lo que hace que entorpece que el director de la escuela haga el trabajo que tiene que hacer, ese distrito hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque un distrito así no funciona. Uh-huh. No funciona. Lo que está haciendo es entorpeciendo el proceso de desarrollo de la escuela. ¿Para qué tenemos un distrito de esa manera? No, señor. Entonces hay que mirar también, y eso es una condición necesaria, las funciones de acompañamiento, supervisión, como le quieran llamar, de las escuelas. Yo me gustaría que todos esos planteamientos que tú haces, que se den, que tengamos realmente esa escuela, ¿no? Pero que haya porque también yo lo digo, o sea, el pueblo como tal, el pueblo llano, el que anda con chancletica de plástico, tiene que involucrarse. El pueblo tiene que ser también autocrítico. Tenemos que involucrarnos en lo que son las acciones de la escuela en su área. No es posible todavía que aquí hayan zonas, sobre todo las que están cerca de zonas agrícolas, que cada cierto tiempo haya un drama con muchachos que son afectados porque están fumigando. Entonces, tiene que haber una escuela que sea capaz de imponer por encima de cualquier cultura, cualquier actividad, la realidad de la escuela, lo que significa la escuela para esa zona y para el país. Pero también tiene que haber esa población crítica, involucrándose, asumiendo responsabilidades, igual que la que uno le exige a los que están al frente de la institución. Totalmente de acuerdo, Enrique. Inclusive, por ejemplo, en un estudio experimental que nosotros hicimos, fíjate, te estoy diciendo, en el instituto hicimos un estudio experimental con 1.200 escuelas. Un estudio experimental. O sea, nosotros, ¿qué variable manipulamos para tratar de... 1.200 escuelas aquí en el país. 1.200 escuelas. 1.200 escuelas participaron en ese estudio experimental.
Nosotros teníamos dos variables fundamentales. No quisimos complicarnos más. Decíamos, retener al muchacho, que el muchacho continúe en la escuela. Aquel famoso concepto de deserción, que yo no le llamo deserción, yo digo exclusión. El niño, la niña, no desertan, son excluidos de la escuela. La escuela tiene que evitar que el muchacho se vaya de la escuela. Bueno, hay algunos que se mudaron, sí, pero se va a otra escuela. Entonces, nosotros quisimos medir el impacto que tiene en la continuidad del muchacho en la escuela relacionado con la valoración que él y la familia tienen de la educación. La valoración. ¿Tú sabes lo que hicimos? Le pedimos al Banco Central que nos diera los datos reales que ellos lo tienen. ¿Qué promedio de ingreso familiar tiene una familia cuyos padres no han ido a la escuela? Que son totalmente, no han ido a la escuela. ¿Qué promedio tiene de ingreso familiar aquella familia? Y eso tienen, porque ellos tienen encuestas sobre eso, donde los padres han terminado la primaria, han terminado la secundaria, han ido a la universidad, son profesionales, que nos den los promedios. Mira, tú lo ves, la curva va subiendo significativamente. Entonces nosotros creamos un material escrito, pero creamos 6 videos. Y le llamamos una especie de radionovela o telenovela, que sé yo qué, actuada por los muchachos mismos. O sea, nosotros no buscamos actores. No me digas. Actuada por los muchachos. Yo te voy a decir, actuada por los muchachos de sus barrios, ellos mismos. La única que no era del mismo barrio era que una jovencita que nosotros teníamos en el instituto, recuerdo su nombre, lo voy a señalar, Ruth Pion, una carajita chulísima. ella hizo de actriz, de actora, no sé, en esas cosas. ¿Tú sabes una cosa? El impacto fue tremendo de que los muchachos se mantuvieran cuando aprenden y se dan cuenta, pero ven acá, es que educarme significa mejores condiciones de vida. Es que educarme significa, digamos, mejorar económicamente y dando, aunque sea saltito, pero caminando decentemente, valorar la educación. Y la valoración, la única que medimos fue que se dieran cuenta qué impacto tiene en el ingreso familiar cuando los padres ya han estudiado, han pasado por el sistema educativo. Entonces, eso hay que asegurarlo, viejo. Claro. Eso que tú dices, yo creo que sí, la familia tiene que estar involucrada. Tiene que ser, óyeme, tiene que ser así. Yo quiero terminar con una reflexión. Doctor Leonardo Valerón, doctor en educación, sí, para que la gente sepa. ¿Y quién es ese señor que está hablando? Es un doctor en educación. El plan que se está hablando de Senal, una vez más, es una oportunidad. Claro que sí. Invitamos a la población a que se interese, que pida información sobre eso y que participe si en algún momento le llega una invitación. Que se involucre y que asuma responsabilidades. Es que la educación no es del gobierno, ni es de las autoridades. No. La educación es un derecho humano, universal. Tony, vamos a despedirnos entonces hasta el próximo sábado, que yo creo que vamos a tener un programa también muy interesante. Leo, gracias por todo y nosotros seguimos acá en Foro Abierto la próxima semana. Adiós. Cada uno su momento para decir lo que piensa. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas presentó Foro Abierto.